A ver, hay profesiones que nacen de la innovación, de la tecnología o de una larga tradición. Pero hay una que es única en el mundo, que fue forjada, literalmente, por una tragedia. Esta es la historia del constructor civil, una figura clave en Chile que nació de la necesidad más urgente de todas, la de reconstruir un país y, sobre todo, proteger a su gente. Y la pregunta que nos va a guiar es precisamente esa. ¿Puede una catástrofe, un desastre, dar origen a toda una profesión? Pues la respuesta, como vamos a ver, no solo es que sí, sino que además llega a definir la identidad de una nación entera frente a los caprichos de la naturaleza. Todo empieza en un punto exacto en el tiempo y el espacio. Nos vamos a la noche del 24 de enero de 1939. El terremoto de Chillán, uno de los más devastadores de la historia de Chile, se convierte en el punto de inflexión que, de verdad, lo cambiaría todo para siempre. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a ver cómo el desastre de 1939 no solo destruyó ciudades, sino que sacó a la luz una carencia gravísima que obligó a Chile a reinventar por completo su manera de construir. La magnitud de la catástrofe fue, bueno, abrumadora. Más de 24.000 personas fallecidas. Cuando el gobierno creó una comisión para investigar por qué el daño había sido tan masivo, la conclusión fue demoledora. El problema no era solo la fuerza del seismo, sino la pésima calidad de las construcciones. Se encontraron con estructuras con hierros mal puestos, cimientas deficientes. Quedó clarísimo que muchas obras las habían dirigido personas sin la más mínima formación técnica necesaria. Y claro, la reacción fue directa y contundente. El terremoto de 1939 hizo saltar todas las alarmas. Fíjate que para 1944, la Universidad de Chile ya había creado la primera carrera de construcción civil. Poco después, en 1950, le siguió la Pontificia Universidad Católica. Y para 1955 ya había una ley que regulaba oficialmente la profesión. Fue un camino rapidísimo para llenar un vacío que había costado miles de vidas. Y así fue como nació una figura totalmente nueva en el mundo de la edificación, el llamado tercer profesional. Un rol diseñado específicamente para una cosa: materializar los proyectos de forma segura y eficiente. Entonces, para que nos quede claro, ¿qué es exactamente un constructor civil? Pues es el profesional, con título universitario, que se encarga de que la obra se construya. Es el puente, la pieza indispensable entre el arquitecto, que imagina el diseño, y el ingeniero, que hace los cálculos de la estructura. Su misión es asegurarse de que todo se haga como dicen los planos, en los plazos marcados y con la calidad que exige un país sísmico. Es, en esencia, la persona en quien se deposita la confianza pública de que un edificio está bien hecho. Y ojo, porque su singularidad es total. Como dice el exacadémico Rogelio González, construcción civil es una carrera propia de Chile, no se imparte en ninguna otra parte. Esto no es una simple rama de la ingeniería, no, es una profesión con una identidad nacional, forjada a medida de las necesidades del país. Vale, para entender del todo su valor, es fundamental diferenciarlo de otros roles del sector. Vamos a ver qué lo hace tan distinto. Aquí se ve el contraste perfectamente. Mientras que el técnico en construcción, que tiene una formación más corta, se enfoca en la supervisión a pie de obra, el constructor civil se ocupa de la gestión completa del proyecto. Estamos hablando de planificar, de administrar los recursos, de liderar obras que son muy complejas. Su formación universitaria, claro, le abre un campo de acción mucho más amplio. Y si ampliamos un poco más la foto, vemos el puzzle completo. El ingeniero en construcción tiene una visión más global, más sistémica, pensando en la viabilidad y en la tecnología. El constructor civil es el maestro de la ejecución en el terreno, el que gestiona el día a día. Y el técnico es el que asegura el control de cada tarea. Son tres pilares que, cuando trabajan juntos, garantizan que un proyecto salga bien. Y todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿en la práctica? Vamos a ver el impacto real de esta profesión. Los números, desde luego, no mienten y nos demuestran por qué esta carrera es tan vital para Chile. La demanda de estos profesionales es altísima, un 71,7% de empleabilidad en el primer año después de titularse. Esto lo que nos dice es que el mercado no solo los necesita, sino que los absorbe rapidísimo. Y además, es una profesión que está bien pagada. Al cuarto año de empezar a trabajar, el sueldo medio mensual ya se mueve entre el 1.300.000 y el 1.400.000 pesos chilenos, un reflejo claro del alto nivel de responsabilidad que tienen. Pero el impacto va mucho más allá de lo individual. Es que el sector de la construcción representa nada menos que cerca del 7% del Producto Interior Bruto de Chile, y los constructores civiles son, precisamente, los líderes que mueven uno de los motores económicos más importantes del país. Pero ojo, que la historia de esta profesión no está ni mucho menos cerrada. Justo ahora se encuentra en medio de un debate muy importante sobre su futuro y sobre los estándares que deberían regularla. La pregunta central que está ahora mismo en el Congreso es esta:
¿Debería el título de constructor civil ser algo que solo puedan otorgar las universidades? Esto, claro, significaría que los institutos profesionales ya no podrían impartir esta carrera. El punto clave de este proyecto de ley que lleva años dando vueltas es que busca volver a exigir una licenciatura. Y los argumentos son de peso. Se busca garantizar una formación más rigurosa, proteger la confianza de la gente y, sobre todo, asegurar la máxima seguridad en un país que la naturaleza pone a prueba constantemente. En el fondo, es como una vuelta a los orígenes, a esos principios que crearon la profesión después del terremoto del 39. En definitiva, queda claro que el constructor civil es mucho más que un profesional. Es un pilar fundamental de un Chile resiliente, un país que aprende de su pasado para construir un futuro más seguro y, por supuesto, más próspero. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire. En un país que vive en un desafío constante, ¿cómo va a seguir evolucionando esta profesión única en el mundo para continuar protegiendo y construyendo el futuro de Chile? La respuesta, sin duda, es la que definirá el paisaje del país en las próximas décadas.